Oye, pues bueno, pues buenas tardes a todos. O sea, lo primero agradeceros venir y que sepáis que sois los conejillos de Indias de la apertura de esta locura, como lo dicen todos, o qué valientes sois, o estáis locos, o bueno, de la librería Tercios Viejos, ¿vale? Yo ya me he presentado, algunos de vista me conocéis, yo soy el hermano de Rafael. Esta librería, o sea, yo no voy a hablar de los tercios de Flandes, o sea, porque además soy el más amateur de los que esté aquí. Aunque soy aficionado a todos esos temas desde que era muy pequeñito, ¿vale? Entonces, o sea, simplemente introduciros a lo que es este local y este proyecto. Esto lo formamos 4 socios, los 2 aquí presentes. Mi hermano pequeño, o sea, el pequeño ese es él, o sea, para que parezca mayor, ¿eh? Y, bueno, Jesús me entiende perfectamente. Totalmente. Bueno, los otros 2 socios a lo mejor son sobre todo uno. Uno es Lucas Molina Franco, que es el dueño de Galán Book. O sea, de hecho, el fondo editorial que hay arriba, prácticamente a la mitad de Galán, pero vamos, hay libros de todo tipo. O sea, y la idea es que cada vez haya más. Y el otro socio, ahí no es un vacile, es Augusto Pérez Dalmau. En el cual, pues, por ejemplo, había dicho que se iba a pasar esta tarde por aquí y dada la agenda que tiene, pues no se ha pasado. O sea, además es muy gracioso porque cuando hablas con las editoriales y dices, oye, no, que quiero, mira, estamos abriendo una librería. Y oye, no, pues quiero que me enviéis libros. Y te dicen, no, pues nos tenéis que pagar tanto. Y entonces dicen, no, mira, es que tenemos unos socios. Y dicen, no, una librería no nos conoce. Entonces, automáticamente, y con la anécdota, dices, no, es que uno de los socios es Ferrer Dalmau. Automáticamente los siguientes te preguntan es, ¿y PR Verte? Bueno, pues no, PR Verte también nos han dicho que no estamos autorizados a decir nada sobre PR Verte. Bueno, pero lo cierto es que, o sea, que esto somos los 4. La librería, pues, es un proyecto que viene de hace muchos años. Yo me repito que soy muy aficionado, he publicado menos que mi hermano, he publicado 2 libritos en Galán y un par de artículos. Y este año, pues, se nos ocurrió decir, oye, ¿por qué no buscamos un local? Nos pareció bien, y nos pareció bien en el sentido de que una librería, como os podéis imaginar, yo soy el que llevo los temas de números y económicos, o sea, todo un poco al tema del negocio. Aunque obviamente esto no lo hacemos por dinero. Ahora mismo lo que estamos es perdiendo muchísimo dinero, lo cual espero que compréis muchísimo para que esto se mantenga durante mucho tiempo, porque, o sea, la idea, como veis, es tener aquí una sala donde se haga cualquier tipo de presentación, coloquio, lo que queráis. O sea, de hecho, nosotros somos los primeros en llegar y, por ejemplo, este sábado, pues de la editorial es Trafalgar, ¿no? Trafalgar Edition. Sí. O sea, pues vienen a hacer una demostración de los juegos de mesa, o sea, pues meterse así poquito a poco. Aparte, pues bueno, pues lo típico. Hoy en día, pues una librería pues se tiene que dedicar pues, al merchandising, va a haber figuras. Bueno, habréis visto que hay algunas ahí que las hace Juan Benavente, que es el encargado físicamente, o sea, en la tienda. Y bueno, como anécdota os diré, o sea, y tiene que ver un poco ya con la presentación, diré que la idea del nombre de Tercios Viejos se le ocurrió a mi hermano. El logo, que es el cuadro de Augusto de Rocroi, pues se nos ocurrió pues en un día comiendo los que somos los socios, pues, oye, ¿qué hacemos? Dice, pues la Cruz de San Andrés, o sea, está muy vista. Oye, ¿y por qué no se nos ocurre, o sea, colocar la silueta? Que cosa que la idea fue, ¿no? Entonces, Augusto, que es un genio, dijo, o sea, se me quedó mirando así como tal, y empezó a decir, y los colores en granate y el fondo blanco, o sea, empezó a cambiar, ¿vale? Y el tema y curioso, o sea, es porque yo lo que he visto a lo largo de este año, que es cuando se desarrolla esto, hasta que hoy es el primer día realmente que se ha verificado cómo está el local, sin vestir, o sea, como quiere Augusto. O sea, si venís dentro de 3 semanas, estará con un ambiente decadente bastante malo, ¿vale? Esperemos. Es que yo que he visto que en estos meses el tema de los tercios de Flandes se ha puesto muy de moda. O sea, de hecho, aparte de lo que es la charla que de mi hermana en un rato, en este caso, se publicó por parte de Galán Book con colaboración con el CEO y con más gente, una revista sobre los tercios de Flandes, el camino español, que se presentó, ¿cómo se llama? Siempre se me enreda el nombre, al lado detrás del Museo de la Ella. El Instituto de Historia y Cultura Militar. ¿Vale? Entonces, pues, o sea, y mi sorpresa, o sea, hemos estado yendo a distintos eventos, pues, vamos ahí detrás con el carrito y vendemos libros, como más puro estilo del libro de toda la época. Bueno, porque yo me quedé sorprendido, no, o sea, había más de 300 personas. Yo no sé si es
porque la revista, que ya sale en tapa grande, que la tenéis ahí, o sea, realmente, aparte de los textos de Togores y de la gente bueno, que entiende mucho de esto, tiene un montón de fotos. La verdad es que las fotos son muy buenas y hay un montón de gente que hace lo que se llama el reenactment, ¿no? Vestirse y está bien. Entonces, o sea, estaba abarrotado. Pero otra cosa que notamos, que yo noto, o sea, en el mundo de la historia militar, o sea, de igual manera que, bueno, pues ahora yo empiezo a mirar, o sea, qué es lo que más llama al público en general. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial se vende muchísimo. O sea, tú sacas un libro de Stalingrado y se vuelve a vender. El año que viene, creo que es el 75 aniversario de desembarco en Normandía, y seguro que van a salir 20.000 libros, ¿no? Pero bueno, una cosa que aquí en este país se vende muchísimo es el tema de los textos de Fuentes. Además, creo que es el gran desconocido, como dijeron en la presentación de la revista, los tercios, que no se habla de ellos, se habla, por ejemplo, de la Guardia Imperial. O sea, y en este caso parafraseo a alguno de los ponentes que hubo en ese momento y no sé si tú dices alguno. La Guardia Imperial, esto de Napoleón, o sea, dominó Europa durante 20 años más o menos. Los tercios de Flandes dominaron el mundo durante cerca de 150 años. O sea, y es lo de siempre. O sea, en este país pues hacemos poco caso a lo que tenemos. Y bueno, pues ha sido un poco casualidad. O sea, el nombre de tercio, que los tercios están de moda, y que esta es la primera charla, con lo cual vemos que la gente no se ha ido por la escalera. O sea, por eso os digo que estáis aquí un poco de prueba, ¿no? O sea, y tal, y que cabéis. Y bueno, y con esto, oye, pues encantado de que estéis aquí. Espero que nos veamos muchas veces. Y os dejo con mi hermano, que espero que os haga una charla agradable. La próxima vez espero que tengamos proyecto y tengáis película. No pasa nada. Bueno. Y porque no tengo una pizarra con tiza, que si no se pueden ir preparando. Bueno, pues como siempre, muchas gracias por haber venido, porque muchos de los aquí presentes nos conocemos, algunos nos ciberconocemos y ya nos consideramos amigos después de esta relación. Y luego algunos hemos coincidido en algunas ferias, como no solo Militaria, grandes sorpresas y después de intercambiar conversación durante 5 o 10 minutos, pues hemos descubierto puntos comunes. Además de que la librería en sí organiza esta primera conferencia, esta primera charla, quiero dar las gracias también a la Asociación de Estudios Históricos Austrias Mayores, a través de cuyo foro y página de Facebook hemos difundido esta actividad y sé que varios de vosotros venís por esa razón. Esperamos que sea en Madrid la primera de muchas actividades. Ya hemos hecho alguna en San Lorenzo del Escorial. Y también darle las gracias a la Asociación de Estudios Históricos Militares, el Gran Capitán, que se ha prestado. De hecho, estamos probando si funciona nuestro Facebook para emitir en directo. De igual forma que la próxima vez tendremos un proyector, esperamos la próxima vez tener una cámara de vídeo bastante más importante y no el ordenador portátil. Últimamente he descubierto que cuando termina la misa hay avisos parroquiales y el sacerdote nos tiene 10 o 15 minutos hablando de qué actividades va a haber. Entonces, aunque mi hermano ya os ha comentado, el próximo sábado tenemos una demostración de un juego. El día 27 queremos hacer una pequeña fiesta de apertura para los amigos, para los más cercanos, con lo cual además podremos comer y picar alguna cosa y estar de pie y charlando. Y el día 4 de enero ya tenemos programada una firma de libros por parte de Augusto, que vendrá aquí. Para no ir sobrecargando tampoco de actividades, porque al final pues no das abasto, no te acuerdas, nunca publicitaremos más de a 15 días. Si por alguna circunstancia, porque me consta que alguno venís desde bastante lejos, aunque si me avisas con tiempo puedo cuadrar la agenda, si tenéis programado algún viaje por Madrid y queréis preguntarnos, o sea, qué actividades vamos a tener durante la segunda quincena de enero o qué estamos planeando, pues, por favor, nos lo decís. Bueno, sin más, no pretendo aburriros mucho, 30, 40 minutos, porque sería muy osado por mi parte teniendo un académico de la historia entre nosotros. No sea cosa que vino a mi defensa de tesis doctoral y muy prudentemente hasta me dijo que aquello tenía buen aspecto. O sea, que fue un acto muy bueno por su parte. Entonces, pretendo
trazar en 30-40 minutos una introducción muy general de por qué tercios viejos, por qué no tercios de Flandes, ni tercios españoles, ni tercios de otra manera, por qué el término tercios viejos. Entonces, pues eso, 30-40 minutos, y luego creo que nos va a aprovechar bastante más si entre los que estamos aquí presentes, que tenemos auténticos aficionados a la historia, personas que han publicado varios libros, recreacionistas, contamos con un académico, o sea, yo creo que la tertulia luego posterior puede ser como bastante más interesante. Lo primero sería el origen, de dónde salen los tercios. Yo creo que todos más o menos, los aficionados a la historia militar, sobre tercios tenemos una cierta idea. Es una evolución desde el final de la Guerra de Granada de 1492 hasta un momento determinado de principios del siglo XVI. El cambio sería, si aceptamos que la Guerra de Granada fue o la última guerra medieval o el inicio de las primeras guerras modernas, si aceptamos que, desde luego, en Granada hablar de tercios no es correcto. Podemos hablar todavía incluso de mesnadas, de guardias de guarda del rey, de Santa Hermandad, de milicias concejiles, es decir, tenemos un montón de unidades. Si nos pasamos al Gran Capitán, su primera campaña en Italia de finales del 15 y las campañas de inicios del 16 hasta el Gareñal y Ceriñola, tampoco podemos hablar de tercios. Hablamos de coronelías. De hecho, durante el 16 y el 17, en Europa, lo que no son ni tropas españolas ni de la monarquía hispánica, es decir, los mercenarios alemanes, siguen siendo regimientos y coroneles, no tercio. No tercio y maestre de campo. Entonces, ¿cuándo surgen los tercios? Pues en un momento entre la batalla de Bicoque y la batalla de Pavía, entre 1522 y 1525. Porque es una evolución de cómo el Gran Capitán introduce más armas de fuego en la infantería española, de tal forma que sustituye ballesteros y se impone a la caballería pesada francesa. Entonces, no hay una fecha exacta, pero claro, siendo historiador necesitamos una fecha. Y ahí es el problema de cuándo surgen los tercios. O sea, es una evolución, es como hablar en arte de cuándo comienza el Renacimiento, cuándo termina y cuándo comienza el Barroco. No se le puede dar una fecha exacta. No le podemos decir a partir de tal fecha Renacimiento, a partir de tal fecha es Barroco. Lo que sí podemos decir es que las primeras tropas que lleva Gonzalo Fernández de Córdoba a Italia, esos son coronelías. Lo que encontramos en el reinado de Carlos V son tercios. La transición se tiene que producir en cuanto a la orgánica y las tropas aproximadamente en la década de 1520. Podríamos decir, casi sin equivocarnos, o sea, pero como que en Pavía ya estamos hablando de que lo que combate en Pavía por parte de la monarquía hispánica son tercios. O es lo más parecido a lo que vamos a tener posteriormente como los tercios. Pero hay que buscarle una fecha. No, la fecha es ¿cuándo? Hay personas que se remontan a 1497, porque entonces hay unas ordenanzas de gentes de guerra que divide a la infantería en tercio de lanzas, de ballesteros y de espingarderos. Hombre, 1497 me parece demasiado temprano para verdaderamente hablar de que aparecen los tercios. Por comodidad, ¿cuándo lo hemos dicho siempre que aparecen los tercios? Pues en las ordenanzas de Génova de 1536. De hecho, creo recordar que en los años 80 hay un decreto de Su Majestad el Rey Juan Carlos I en el BOE que reconoce como tal la fecha de creación de los tercios a efectos del Ministerio de Defensa y de herencia de historiales en las unidades, que la fecha oficial de creación de los tercios son estas ordenanzas de Génova. Entonces, vamos a ver. Sí y no. Sí, es el primer documento escrito donde aparece la palabra tercios. Antes de 1536 no hay ningún documento oficial de ningún monarca de Castilla ni de la monarquía hispánica que hable de un tercio. Tenemos una reforma en 1534, pero afecta a lo que hoy llamamos Guardia Real, es decir, a las guardas reales, porque en 1525 tenemos un momento de grave quebranto económico
y se comienzan a hacer ya las primeras reformas. Cuando aparece este término de tercios, que a mí personalmente es el que más me convence, y además, por favor, para que no sea idea mía, en la revista Ejércitos, el comandante de infantería Joaquín Navarro Méndez es la primera persona que yo le leí que efectivamente, si nos vamos al documento oficial, se habla de la infantería española quedará dividida en un tercio en Nápoles y Sicilia, un tercio en Lombardía y un tercio de los reclutados en Málaga en Niza. Porque otro problema es, ¿y tercio qué significa? ¿Tercio significa que son 3.000 hombres? Porque vamos, si fueron 3.000 hombres, yo creo que a lo largo de toda la historia de la monarquía hispánica, ver un tercio con 3.000 hombres, o sea, Felipe III hubiera aplaudido por encontrarse un tercio en Flandes con 3.000 hombres. Pero bueno, teóricamente la orgánica te dice que deberían ser 3.000 hombres. Otra es, nos creemos que son las ordenanzas de 1497, donde nos dividen por tipo de armamento. Y entonces damos otra versión habitual, dice, claro, se les llama tercios porque un tercio de los infantes van con pica, un tercio de ellos van con arma de fuego, primero arcabuz, luego arcabuz y mosquete, y el otro tercio, pues son los rodeleros, la gente de espada o la gente armada. Entonces, si nos cogemos directamente lo que es el texto de 1536, quedaría por 1535, se acaba de conquistar Túnez. Se dan por paralizadas las campañas en el Mediterráneo en ese año. Pero ha habido una transformación muy importante. Hasta finales del 15, los ejércitos se reclutan y se reclutan por campaña. Terminada la campaña, se disuelven. Y a partir de ahora, los ejércitos son permanentes y son del rey. Y entonces el rey en el 36 decide reorganizar la infantería española que tiene acantonada en Italia en 3 grupos. Uno de los errores habituales es que siempre se da porque hubo 4 tercios iniciales. Porque se dice los tercios de Nápoles y Sicilia, 2. En el 36 es 1. Con el tiempo son 2, pero originariamente es 1. El de Lombardía sí lo damos todos, por supuesto. Y luego el otro problema es con el tercio de Niza o de Málaga. Porque claro, tercio de Málaga. Otra de las costumbres habituales de los tercios españoles es que no tienen nombres orgánicos. Su nombre es por su maestra de campo. Entonces, tengo un tercio de Julián Romero, un tercio de Pimentel, un tercio de Lechuga, un tercio del maestre de campo que tengan de Sarmiento, que es el de... No me estaba acordando. Tercio de Sarmiento, que es el del asedio de Castelnuovo. ¿Vale? Entonces, y esa costumbre es porque este tercio de Málaga va mutando en nombre. Tercio de Málaga por ser reclutado allí, tercio de Niza porque queda acantonado allí en 1536 y al poco tiempo es renominado como tercio de Cerdeña. Y entonces ya tendríamos nuestros 4 tercios habituales e históricos, que son los de Sicilia, Nápoles, Lombardía y Cerdeña. Son los 4. Vale, sobre estos habría que decir, vale, ya tengo 4 tercios, pero ahora, ¿por qué viejos? ¿Cuál es la diferencia entre tercio viejo y tercio nuevo? A principios del 16 no hay diferencia, porque hay 4 tercios de tropas españolas, que son estos 4, y luego según se vayan reclutando tercios, van recibiendo el nombre del maestre de campo que tenga la orden, la patente por parte del rey de poder reclutarle. Con lo cual, según nos vaya cambiando el maestre de campo, nos va cambiando el nombre del tercio. Llegamos al reinado de Felipe II. Nos vamos al periodo de 1700, 1570, 1580. El número de tercios ha aumentado tanto que comienzan a desdoblarse. Yo cuando hice la tesis, que lo mío es Ejército Español de la Segunda Guerra Mundial, es decir, ¿por qué no entramos en la Segunda Guerra Mundial? Hay unidades de la serie 100 y la serie 200. Las originales es regimiento número 25 o división 11. El desdoble, primero,
es el regimiento 125 o la división 111. Le pongo un 1. Y el siguiente desdoble es con un 2. O 225 o 211. ¿Qué se hace con los tercios? Desdoblarlos. Acantonar varios en Lombardía, varios en Nápoles. Entonces tengo que diferenciar cuáles son los nuevos con respecto al que se denomina tercio viejo y original. ¿Vale? Entonces, a partir del siglo finales del XVI comienza esa diferencia de tercio nuevo de tercio viejo. El tercio original de estos 4 de 1536 es por no decirle segundo tercio de Lombardía, que también a veces se utiliza, pero sobre todo resulta más cómodo el tercio nuevo con respecto a los del tercio viejo. Claro, cuando a lo largo del siglo XVII hay determinados tercios que ya tienen su solera, que ya se les considera veteranos y que ya quieren equipararse a estos tercios viejos, pues comienza a generalizarse más el tercios viejos, aquellos que tienen mayor antigüedad, con respecto a un tercio nuevo. Entonces, estos 4 originales mutan su nombre a grandes tercios viejos, que quitado el nombre no tienen nada más de común. Ni tienen armamento mejor, ni soldados más veteranos, ni mejores capitanes, ni una dotación especial de pólvora, ni nada por el estilo. Es solamente en la España del siglo XVI el honor de pertenecer a una unidad más antigua de las que se están formando en aquel entonces. Otro de los temas sería cuál es la organización de los tercios. Entonces, claro, hablar en el siglo XVI de organización, algún militar tendremos por aquí también. La orgánica, lo que dice la plantilla, a lo que verdaderamente existe en un cuartel, es bastante distinto. Y en el siglo XVI no existe. La orgánica no existe. Un tercio nunca tuvo 3.000 hombres. Bien lo hubieran deseado. Lo que sí existe es una estructura, más o menos por todo el mundo aceptada, con un número de compañías que va variando, con un número de capitanes que los vamos recolocando lo mejor que podamos, y lo que sí existe es un ejército profesional. Los soldados de los tercios son profesionales, son soldados. Lo que existía hasta el siglo XVI son guerreros. Y entre un guerrero y un soldado es cuando le explicas a un azteca qué le ha pasado cuando Cortés y los suyos han pasado por allí. ¿Qué me ha pasado? Somos grandes guerreros. Mira, tío, eres un amateur y eres un aficionado. Nosotros nos dedicamos a esto. Y desde pequeñitos, desde que tenemos 14 años, nos enseñan cómo se maneja una espada y cómo se maneja un puñal. Por cierto, el puñal de mano izquierda no se llama vizcaína. He preguntado en muchos sitios, veréis. No ha podido venir, pero ya os advierto que tendremos entre las actividades tanto de la Asociación Austrias Mayores como en la librería, con la Escuela de Esgrima Antigua Española. Estoy hablando con Alberto Bonprezzi, que además tuvimos la buenísima suerte de en la Feria No Solo Militaria compartir mesa, con lo cual a veces conseguíamos hablar con las personas que venían a preguntarnos porque estábamos los dos hablando todo el rato. Justamente sobre armamento español, sobre espadas, y entonces siempre te hace la típica broma del novato de primer día. Te da una espada, cógela. Entonces tú coges una espada, la coges así. Entonces, ya estás desarmado y estás muerto. Dices, ¿por qué? Dice, porque la espada jamás se coge así, como si estuvieras cogiendo una vela. La coges con 2 dedos hacia arriba, porque tienes que sentir un poquito el filo de la espada. ¿Ya? Y entonces le pregunté, digo, oye, ¿y esto que apareció en algunas novelas de el puñal, la vizcaína? Dice, yo no lo he oído nunca. Y de hecho lo comenté con otro amigo que es escritor, con Héctor Castro, y dice, yo tampoco lo he escuchado jamás. Siempre lo habíamos llamado o de mano izquierda o de vela, por la guarnición que tiene. ¿Vale? Entonces, desde que tienes 14 años, estás trasteando con una espada y con un puñal y estás viendo cómo aquello funciona. A ver, los españoles no son samuráis japoneses, pero a los pocos samuráis japoneses que eran más bien ronin o piratas que nos cruzamos en Filipinas a finales del 16,
creo que se les atragantaron 50 españoles en 1582 en Cagayán. Eso es una de las gracias. Entonces, es una diferencia muy grande de un soldado a un guerrero. Y los soldados de los tercios son soldados, van por una paga. Así que lo primero es que son unidades regulares, profesionales y permanentes, que antes no lo eran, que están organizadas en base muy teórica a lo que dice la ordenanza de Génova de 1536. Entonces, te dice que debería tener 3.000 efectivos en 10 compañías, 8 de piqueros, 2 de arcabuceros, de 300 hombres cada una. Y luego, cuando te lees a Martín de Guiluz o el resto de tratadistas del siglo XVI y principios del XVII, cada uno te da una opción. Y cada uno te da opción por una cosa muy interesante, que eso es la gracia que tienen los tercios. Verdaderamente son compañías que se agregan a la compañía del maestre de campo. Todo tercio tiene un maestre de campo. Es el que obtiene la patente del rey para reclutar hombres. A su vez, elige a sus capitanes para que sienten bandera y comiencen la recluta. Las compañías, que pueden ser 12, 7 o 53, según sea la campaña, el momento y la necesidad, tienen aproximadamente unos 200 o 250 hombres. Y aproximadamente, después de que salgamos de una batalla, que esté descontento de mi capitán y quiera cambiarme. Entonces, la gran flexibilidad que tienen los tercios es que no tienen una orgánica definida. Lo único que tienen como base fundamental es que el maestre de campo, como tal maestre, tiene derecho a tener su compañía y su bandera, que ni siquiera es la bandera del tercio. Es la bandera de la compañía del maestre de campo. Esa es su bandera. Sobre eso se le añaden compañías, pero se pueden reformar o escuadronar según se necesite. Y todavía mejor, según sean veteranos o bisoños, que luego iré un poco hacia ellos. No es esta idea de guardia imperial francesa. Los mejores van a unas unidades específicas. Los tercios tienen toda esta flexibilidad de los veteranos nos mezclamos con los bisoños. Las compañías se escuadronan en un tercio, en otro, según las necesidades de la campaña o de la batalla que vamos a cometer. El número de piqueros en una compañía de arcabuceros depende de lo que decide el capitán o las necesidades. En una misma compañía puedo tener piqueros, arcabuceros y alabarderos según necesite. Entonces, puedo integrar, disgregar, aumentar el número según necesite. Por eso, hablar de una orgánica típica de un tercio español es como bastante aventurero. Hombre, lo que sí es cierto es que estamos acostumbrados a ver imágenes de tercios donde tengo una especie de zona central donde lo que tengo son los piqueros y como si fuera una especie de castillo o plaza fuerte, tengo las mangas de arcabuceros colocados en las dos esquinas. Y esa es la imagen que podemos tener de los distintos tratados del 16 o el 17 o de la sala de batallas que tenemos en el monasterio del Escorial. Aparece una de las pinturas que más me gusta, es el desembarco de las Islas Terceiras, en donde te aparecen perfectamente los tercios desplegados en campaña y luego tienes otra de las paredes largas donde te aparece San Quintín. Pero lógicamente siempre es ese el ideal. ¿Por qué? Porque después del maestre de campo tengo capitanes en número variable. Luego tengo capitanes reformados, porque no se necesitan tantas compañías y ¿qué hago con una persona que ya tiene el rango de capitán? Pues le puedo integrar como sargento, aunque todo el mundo sabe que es un capitán, le llamo reformado, porque de momento y en ocasiones me encuentro que en un tercio hay más reformados que capitanes. Luego todo el mundo tiene un alférez. El alférez es el que tiene que llevar la bandera. Por cierto, no recuerdo quién, yo creo que fue David Nievas, que es uno de los asesores de pintura de Augusto Ferrer Dalmau, sobre el tema de 16, que decía, a ver si algún amigo recreacionista se da cuenta de que la bandera jamás se puede arrastrar por el suelo. Esa es justamente la gracia. Es que ni siquiera un tercio sublevado
se le ocurre arrastrar las banderas, lo que hacen es con mucho cuidado las pliegan, las guardan, se declaran sublevados y entonces los oficiales, el sargento mayor y el maestre de campo se separan porque ellos no están en ese momento amotinados por la razón que sea. Hay un sargento mayor, que por supuesto es el sargento mayor, estamos muy acostumbrados a Hollywood y Clint Eastwood. O sea, Clint Eastwood es una hermanita de la caridad comparado con un sargento mayor español del siglo XVI, que solamente administra justicia con la espada, porque los españoles somos así de simpáticos y de chulos, que en esta época era de orgullosos, que no se admite ningún golpe, ni con mano, ni con porra, ni con ningún elemento. A un soldado de un tercio español solo se le puede administrar disciplina con la espada. Con lo cual hay que tener mucha mano para que le administres disciplina y no le dejes tieso en el sitio. Pero además tenemos sargentos, tenemos capitanes, hay capellanes que, bueno, no eran precisamente los más distinguidos por su gran cristianismo y dedicación, y hasta que a finales del 16, dándose cuenta de ello, el rey Felipe II entrega a los jesuitas el que sean los capellanes de, bueno, un capellán de la época. En algún sitio he leído, tenían médicos. Hombre, si aceptamos que había médicos en el siglo XVI y lo aceptamos por un barbero, pues sí, médicos también tenían y hospitales de campaña. Hay que tener en cuenta una cosa, estamos en siglo XVI, no estamos en siglo XXI. El ejército español es lo más evolucionado de cualquier ejército del mundo en el siglo XVI. Luego, no se puede hacer historia con ojos de hoy en día, sino comparando con el siglo XVI. Entonces, si ves otros ejércitos europeos del siglo XVI, ves lo atrasado que están con respecto a los españoles. Y si quieres explicar la conquista de América, aunque estrictamente nunca fuese un tercio, sino sí soldados, sí explicas por qué tienes esa superioridad en el combate. Lo que ocurre es que también, igual que lo de tercios viejos, con el paso de los años, hemos asociado a tercio, soldado español del 16 y 17. En lugar de unidad mandada por un maestre de campo que tiene un sargento mayor, una bandera, una serie de compañías, y entonces ya hemos mezclado los tercios españoles en Filipinas. En Filipinas jamás hubo un tercio. Soldados españoles, claro que hubo. Y veteranos de tercios hubo un montón. ¿Vale? Pero ya hemos asociado de tercio español a cualquier soldado español o unidad española. Claro, si descendemos de tercio a compañía, compañías españolas por Filipinas, Iberoamérica, Virreinato de Nueva España, tenemos unas cuantas. Claro, pero no un tercio. Es decir, nunca puedes jamás decir que hubo tercios españoles en Filipinas porque no lo hubo. Soldados españoles en compañías, sí. Y entonces las puedes integrar, mezclar, aumentar, disminuir. Ahora bien, luego hay otro término que es los tercios de Flandes. Los tercios de Flandes no existen. O hay tercios españoles en Flandes o hay tercios valones de su majestad. Segunda cosa, lo que sí hay son tercios españoles. Pero cuidado y ojo al dato. Se considera español porque se hizo por comodidad de idioma. La nobleza habla latín y entre ellos el latín se pueden entender. Un alemán, un italiano, un español y un flamenco hablan idiomas distintos y no se pueden entender. Luego sus oficiales no pueden ser de otra nación, de otro idioma. No nación desde el siglo XIX, de otro idioma. Luego no se permite en los tercios españoles que no se aliste nadie que no sea portugués, castellano, aragonés, valenciano, catalán, mallorquín o sardo. A los de Cerdeña se les permite alistarse en los tercios denominados españoles, por razón de idioma. Luego, como siempre, la picaresca de la época es maravillosa, con lo cual un napolitano que lleva sirviendo 10 años junto también a españoles y que ya chapurrea el castellano lo suficiente, puede decir que es mallorquín, valenciano, de cualquier otro sitio y se le acepta. ¿Vale? Pero tengo que hablar de tercios españoles. Luego hablaré de tercios napolitanos, lombardos, italianos, regimientos alemanes, es decir, hay una variedad bastante grande. Pero vamos al español. Al español, ya que aprovechando que tengo aquí el librito este de Alonso de Contreras,
Este de cómic para los niños es una auténtica gozada. Lo he experimentado con un niño de 10 años y entonces, según me llegó, estaba guardando su mochila, se me quedó, mira, Carlos, lo que me ha traído. Su expresión fue de... "Oh". Después se lo leyó, creo que va por la 5ª vez. Para los más frikis nos leímos Alonso de Contreras en la reedición con prólogo de Arturo de Reverte y de Ortega y Gasset. El gran trauma es cuando llegas al final y ves que falta el trozo final. Pero bueno, te da una idea bastante buena. Y entonces, en Alonso de Contreras, te explica el cómo se recluta un tercio. Llega un maestre de campo, pide la patente al rey, convoca a sus capitanes, en este caso Alonso de Contreras. El Alonso de Contreras, por supuesto, levanta bandera, creo recordar que levantaba bandera en Madrid o cercanías, a la hora de reclutar. Eso se le llama el documento, el papel oficial es la conducta. Hay un documento oficial por parte de Su Majestad el Rey, la Secretaría de Guerra o el Consejo de Guerra que te autoriza a reclutar un tercio que tiene destino X. ¿A quién se recluta para un tercio? ¿O quién se apunta voluntario? Pues absolutamente cualquier persona que no quiera ser campesino o cura. Hijo, ¿tú te ves de mayor siendo campesino como yo? Padre, no. Y bueno, pues hijo, tienes 2 opciones. Opción A, te puedes hacer fraile. Pues yo la verdad es que tampoco, o sea, la Santísima Trinidad en la paloma nunca he sabido dónde colocarla. Y bueno, pues tienes otra opción, la militar. Prefiero ser cura, que es menos peligroso. ¿Vale? Luego, ¿quién se apunta? Pues tenemos en una sociedad española del 16, ojo, pobre comparada con la nuestra del 21, pero no tan pobre si lo comparamos con la europea del mismo siglo, a aventureros, gente empobrecida, hidalgos, gente de mal vivir, gente de muy bien vivir que quieren apuntarse a probar esto para ver en qué consiste, comerciantes arruinados, segundones. Tenemos una gente de absolutamente más variopinto que llegan allí. Unos a veces llegan porque la única paga entera y que de verdad recibe un soldado de un tercio es el anticipo por haberse alistado. Así que el número de desertores en los primeros días y en las primeras semanas es realmente escalofriante. Porque recibes el dinero y una vez que recibes todo ese dinero dices, yo de aquí cojo y me voy. No hay juramento hoy en día, las unidades o los reclutas pasan por 2 cosas. Uno, por un campamento de instrucción y se les considera que ya pasan a ser soldados y no reclutas cuando hacen la ceremonia de jura de bandera. Vale, entonces no hay jura de bandera, se firma. El documento de firma lleva implícito el juramento de y no se dejará ser soldado del tercio hasta que te dé licencia tu capitán. Y si vas siendo capitán, como eres Alonso de Contreras, y no dejarás de ser soldado hasta que tu superior, que puede ser incluso un virrey, no te dé licencia para que abandones el territorio o que efectivamente te dediques a tus asuntos. O sea, no es una firma por X años, es una firma de por vida, hasta que o pidas o te concedan la licencia. El resto de las pagas, pues ya estamos, los que hayamos leído un poco, ya estamos acostumbrados a saber que llevan tarde, mal y cortas. Sobre todo durante el 16. Durante el 17 la monarquía sí se da cuenta de que pagar a los tercios es asunto primordial, se le da cierta prioridad, pero a partir de la década de 1650 la crisis es tan generalizada que tampoco se puede pagar. Luego hay un término español que me gusta mucho, que es el de bisoño. Ahora que está tan de moda lo de amateur, pero queda más bonito, eres un bisoño, tú eres un bisoño, estás muy verde. ¿Eso por qué? Porque el tercio español se recluta en España y el primer sitio a donde van es a Nápoles. Se les traslada a Nápoles, donde son bisoños, que en italiano significa el fa bisoño o bisoño es necesito, tengo necesidad de. Claro, un novato te va preguntando por todas estas partes de necesito esto, necesito lo otro, necesito tal, y entonces quedó con el eres bisoño. Los bisoños son los novatos, los reclutas recién llegados. Y ese paso de España mi natura, Italia mi ventura,
es que te haces soldado no en un campo de entrenamiento, sino ya peleando. Y vas a comenzar a pelear según llegues. Ahora, ¿qué ocurre? Que la gente no llega directamente con 20 años a repartir espadazos. Normalmente se apuntan antes. Y son los mochileros. Son los voluntarios. Era Julián Romero, que llegó a ser maestre de campo, siendo de una familia muy humilde, si no recuerdo mal, de la provincia de Cuenca. Comenzó siendo mochilero de atambor. Es decir, el que le va a la mochila en los trastos al tambor de la compañía. O sea, un don nadie. Un chavalito de 14 años que te damos una pequeña paga y a cambio nos haces una serie de servicios, te dejamos llevar una daga y vas aprendiendo el oficio, en qué consiste y por dónde va. Entonces, por eso tienes que pasar este periodo de ser un bisoño en Nápoles y tus primeros combates. Y los primeros combates puede ser que te lleve Octavio de Aragón a hacerse una excursión por Argelia y que algunos, en su bisoñez, se demoren mucho en volver a montarse para regresar a las galeras y es tu primera y última expedición. Durante el resto de tu vida vas a ser un galeote de una galera turca. O puedes ir poquito a poco aprendiendo, pero por eso otra de las cosas es que se habla de tercios y metemos el quinto, el tercio de galeras, de infantería de marina. Y ahí yo no me meto, ya Agustín me dirá. Los tercios funcionan en todos sitios. Por eso con alguien cuando estábamos aquí, viendo que el techo no es muy alto y que la anchura que tiene esto sería bastante equiparable a la anchura que puede tener una galera española del Mediterráneo, de las pequeñitas, pues habría que utilizar una media pica. Una media pica, una espada o si acaso un arcabuz. Pues se aprende. ¿Por qué? Porque hoy una compañía puede estar acantonada en Sicilia, mañana montarse en una galera porque hay una expedición contra el turco en Argelia, o porque de repente se necesita enviar un tercio y entonces, utilizando el camino español, me lo llevo a Nápoles. Con todo eso vas construyendo una veteranía que se reconoce y que además se mezcla. No hay una compañía de veteranos y una compañía de bisoños, sino que los bisoños se les reparten entre los veteranos. Y en los tercios se crean dos palabras que estamos muy acostumbrados a utilizar hoy en día, que son camaradas y compañeros. ¿Quiénes son los compañeros? Los que comparten paño, tienda. Los que comparten tienda somos los compañeros. Cocinamos lo mismo, mantenemos una relación. Yo qué sé, somos del mismo pueblo. Llevamos muchos años en combate y nos conocemos de hace bastante tiempo. Es un sobrino bisoño que viene a mi compañía y entonces lo adopto porque es mi sobrino. Y la otra es la idea de camarada o camaradería, que eso viene de camareta, de habitación pequeña. ¿Por qué? Porque en Sicilia sí se comenzó, y en Nápoles, en la construcción de cuarteles, pero lo lógico es que a los soldados se les distribuye entre la población local y se les adjudica una habitación. Entonces, los compañeros que comparten habitación, cámara, comienzan a ser camaradas. Y de alguna manera comienzas a forjar unas relaciones que van desde lo más sencillo, de 4 o 6 personas que somos los camaradas. Los camaradas tenemos nuestra compañía, donde nuestro capitán no es que sea sagrado, es que es una cosa de sentido común. Si es bueno, nos llevará en victoria, pero como sea malo, nos mata. Así que lo más sensato es, en cuanto podamos, abandonar la compañía y trasladarnos a otra. Por eso el llegar a ser capitán es que es el hijo del duque de... Me da igual. No puede ser capitán por muy hijo del duque que sea. Tendrá que comenzar como picaseca. Punto. Octavio de Aragón comienza de picaseca. Consigue ser capitán de compañía de infantería. Luego jefe de la caballería de Lombardía, o sea, de Milán. Luego es nombrado capitán de galeras. Luego general de las galeras de Sicilia. Y es una persona de origen noble, pero
tienes que ir haciéndote tu camino poco a poco. No vale eso de que, como papá es... A ver, si papá es el rey de España es otra cosa. Y entonces eres directamente general de los ejércitos. Pero si no, tienes que hacerte una carrera. Y el soldado del tercio español, por eso es tan orgulloso de su veteranía, de que no llega a cualquier bisoño y por ser hijo de nadie es más que yo. Aquí todos somos iguales. Y si hay alguien que se destaca es porque en combate le hemos visto, se ha destacado y efectivamente así es. Y claro, lo del combate tiene su aquel. ¿Y cómo combate un tercio? Literalmente, ¿cómo puede? Ya no hay una normativa por la cual hay que situar cada una de las distintas compañías en el puesto. No. Lo que sí tiene son unos detalles generales. En una batalla campal, los tercios españoles ocupan el centro. Y no hay nadie que pueda sustituir a un tercio español en el centro. A tal punto, que tenemos dos ejemplos. Uno fue Nördlingen, en 1634, donde un coronel de un regimiento alemán pidió a los españoles que le dejaran ocupar el centro. La razón que esgrimía es que llevaba más de 25 años de servicio de su majestad. Le dijeron que no. Y entonces dijo, pues yo ocupo el centro, que aunque tenga que ser de piquero. Y dijeron, como piquero sí. Y efectivamente, falleció en combate, pero como piquero estuvo en el centro. Y la otra fue cuando la campaña de Portugal de 1659 y la derrota del Bas, que hubo que reclutar tercios nuevos en España. Y lo que se trajeron fueron tercios veteranos, no viejos, pero veteranos, de Nápoles, tercios italianos. Y con los italianos dijeron, vamos a ver, nosotros somos los veteranos. Los tercios españoles que acabáis de reclutar es todo de bisoños. Deberíamos ocupar nosotros el centro. Lo siento, no puede ser. El centro tiene que ser siempre de los tercios españoles. A tal punto llegaba el orgullo de el centro donde se decide el combate es donde van los tercios. Sí se solía situar la artillería delante. Se solía, que no siempre, y a veces era cuando se podía. Y lo que sí tenemos es una imagen de dos tercios que avanzan uno sobre otro a disparo de tiro de arcabuz, y cuando están ya muy próximos, los arcabuceros se meten dentro de este castillo, que son los tercios, para que sean los piqueros los que comiencen a luchar. Vale, llegado a ese punto, ahí lo que tenemos que ver es la veteranía. Me comentaba justamente Alberto Bonprezzi de la Asociación de Esgrima, que él alguna vez ha ido a un colegio y a los niños les ha explicado el cómo se utiliza una pica. Dice, y eso que utilizamos, lógicamente, para niños, picas bastante pequeñas de apenas 2 metros, pero por lo menos para que se manejen. Y entonces coges una clase, como los que estamos aquí, y entonces les dices más o menos cómo tienen que ponerse, que no tienen que separarse, cómo se utiliza una pica para... Y dice, lo cierto es que en cuanto lo hacen 2 o 3 veces, se manejan bastante bien. Incluso a los profesores nos cuesta un poco, a base de espada y daga, el romper esa línea de picas. Si los niños lo cogen, o son un poco ya mayorcitos, que no me los cojo de 12, 14 años, si me los cojo ya de 16, 17, aquellos aguanta bastante mejor. Luego, una vez que tengo los dos cuadros de los 2 tercios, porque lógicamente si los españoles tienen un tercio, los franceses o los rebeldes holandeses tienen algo por el estilo, que pues lo puedes llamar igual, y la técnica es muy parecida, es cuando despliegas las mangas de arcabuceros. Sueltas a los arcabuceros a los laterales, para que normalmente disparen de enfilada. El que sea más veterano, el que tenga más rapidez en la carga, el que tenga más experiencia, será capaz de disparar más veces, sin exponerse demasiado y molestar más al tercio contrario. Para eso ellos, a su vez, despliegan sus propios arcabuceros. Y lo tercero sería la caballería. Que no es cierto que la caballería no tenga influencia en el siglo XVI, sino que tiene una influencia menor, que es hostigar a las mangas de arcabuceros. Pero por eso no es la idea de, claro, es que los arcabuceros solamente llevan arcabuz. No, es que en una manga de arcabuceros también van piqueros, pero en menor número. De tal forma
que una manga de arcabuceros de unos 200 hombres te pueda llevar unos 50 piqueros, más o menos, para que en caso de una carga de caballería ligera se puedan a su vez refugiar. Entonces, luego tienes a los escaramuzadores. No sé si tenéis el recuerdo de la película de Alatriste, donde se unen 2 tercios y aparece gente por debajo de las picas metiéndose a dar tajos, pues nunca mejor dicho, a las partes bajas de los piqueros. Primero, 1, es dificilísimo. 2, lo más probable es que termines muerto en 2 minutos porque el arcabuzazo que te sacuden es que te dejan en el sitio. Entonces, por eso la teoría es una cosa, las películas es otra distinta, y el cómo debe pelear esta gente era más de tema de experiencia. Alberto y su escuela de esgrima, de verdad, o sea, intentaré cuando lleguemos a enero quedar con ellos, irnos allí, coger unas espadas y por lo menos darnos el placer de coger una espada del 16, una espada ropera toledana y dar 4 espadazos y que te expliquen aquello cómo funciona. Y sobre todo tener la sensación de que aunque cojamos una espada, como venga un señor que es profesor de esgrima, hace así y te desarma en 2 segundos. Entonces, eso de... Y se arriesgaban y hacían... creo que va a ser que no. Porque la gente en esta época se daba cuenta efectivamente que se estaba jugando la vida. Y no había esa escuela, ese campamento, ese entrenamiento, porque de hecho, de vez en cuando en las normas se les daba la obligación de que al menos una vez cada 15 días practicaran un poco de esgrima. ¿Por qué? Porque es que literalmente los soldados españoles vivían con la espada en la mano. O sea, no es que necesitasen, como hemos visto también en muchas películas de romanos, y el legionario romano ejercitándose, ¿cómo se hace? No. O sea, no es que sea natural. Es que sencillamente llevan toda su vida con una espada en la mano y saben cómo funciona. Saben cómo funciona hasta que las cosas van cambiando, pasamos del siglo XVI, nos metemos en el siglo XVII, y en esto sí deciros que, por favor, dejemos de hablar de la decadencia del Imperio Español. Es la crisis del siglo XVII. Hay una diferencia entre crisis y decadencia, ¿vale? La decadencia es que nunca jamás vas a volver a estar igual y siempre cada año que vaya pasando o cada siglo que vaya pasando vas disminuyendo. La diferencia entre crisis es que los españoles en 1717 volvemos a invadir Cerdeña y Sicilia y acabamos de perder la guerra 3 años antes. De malas maneras, con una flota reconstruida, con unos resultados desastrosos, pero vamos a ver, ¿y cuándo comienza la crisis de los tercios? Crisis que luego es decadencia porque desaparecen, eso sí. ¿Cuándo comienza esa crisis? ¿Rocroi 1643? Lamento deciros que no. No, vamos a ver. En Rocroi se pierde en 1643. Es una batalla campal y los tercios de Francisco de Melo, por cierto, un portugués al servicio de la monarquía y muy enemistado con el conde duque de Olivares, pero que el año anterior han derrotado al mismo ejército francés, pero vamos, de forma contundente. Y ese ejército francés que perderá ese mismo año de 1643 en Tuttlingen contra las tropas imperiales, no puede ser el fin que nos han dicho y se apagaron las luces y ya no hubo tercios nunca jamás. O sea, no. La primera pregunta sería, pues si fue así, ¿cómo es posible que la guerra duró 16 años más? Porque Rocroi es 1643 y la paz de los Pirineos es 1659. Van 16 años. No puede ser que 16 años de continuas derrotas y no firmes la paz. Esa una. La segunda. ¿Y cuándo fue la última gran victoria en batalla campal de los tercios? En 1656, Valenciennes, con don Juan José de Austria. Y Condé, el príncipe de Condé, que había cambiado de bando. El príncipe de Condé, que es el que nos derrota, el duque de Enghien, que es el que nos derrota en Rocroi, resulta que se enemista con el rey de Francia, pasa al servicio del rey de España y luego vuelve a ver la luz y vuelve a ponerse al servicio del rey de Francia. ¿Vale? Pero
es la última gran victoria. ¿Cuándo podrías decir, sí, se apagó la luz? La segunda batalla de las Dunas, la de 1658, ahí sí, porque las tropas del ejército de Flandes de don Juan de Austria sufre una severísima derrota, pero es que además lo tienes que unir a severísima derrota, pérdida de flota de Indias en el 58, pérdida en el 57 y luego en el 58, son 2 años seguidos. No recuerdo si el 57, 58 o 58, 59. Perdimos 2 flotas de Indias consecutivas. A partir de ahí sí puedes decir que los tercios comienzan un periodo que les va a llevar a su desaparición en el tránsito del siglo XVII al del siglo XVII al siglo XVIII. ¿Cuándo desaparecen los tercios? Pues por reales órdenes de Felipe V durante la guerra de sucesión española. Porque Felipe V, al ser de origen francés, considera que la forma de organización tiene que volver a ser la de regimientos, tiene que ser el formato de regimientos de origen francés, y además por colores. O sea, por eso lo de los amarillos viejos, los morados viejos. Entonces, el por color, porque de hecho ya vas uniformando. Un soldado de un tercio español del 16 o del 17 no lleva uniforme. Si os fijáis en la imagen del último tercio de Augusto, estos soldados españoles que son del 17 no llevan uniforme. Llevan fajas rojas o lazos rojos que les hace reconocerse como soldados del rey de España. Pero es que por eso por concluir también un poco, el buscarle a los tercios, viejos, nuevos, qué orgánica tenían, cómo se estructuraban, cómo era la recluta, dónde estaban acantonados, cuántos había. Eso en el siglo XVI-XVII no existe. O sea, no existe porque esa reorganización no existe hasta el siglo XVIII. Uno de los que estáis aquí, que luego hablaremos de dragones de cuera, todo lo que podamos. ¿Cuándo existen los dragones de cuera? Jesús, la Virgen bendita, desde las guerras chichimecas de finales del XVI. Porque si ves el cuadro y las representaciones, aquello ves un soldado acolchado que lleva garra y que lleva lanza. Pero eso no es un dragón de cuera. ¿Existían dragones en el 16? Sí, pero no utilizamos términos regimiento de dragones o escuadrón de dragones hasta el 18. Entonces, ¿los dragones de cuero de cuándo son? Hombre, oficialmente no puedes hablar hasta el 18. Antes puedes hablar de tropas presidiales, pero no de dragones de cuera. Entonces, con los soldados de los tercios pasa igual. Nos hemos quedado con un término que es tercios, que engloba soldados españoles veteranos del 16 y el 17. Y creo que prácticamente hasta ahí podemos llegar. Que se reclutan en España, que tienen que tener un idioma para entenderse, que es el castellano, que les manda un maestre de campo, que tengo un primer documento de 1536, que es el que sí me dice que efectivamente, por primera vez, tengo un documento que me dice que habló de tercios, y que durante todo ese siglo XVI y XVII, cuando me refiero a los soldados españoles, hablo de los tercios españoles o de los tercios de Flandes, porque la mayor parte de los combates son allí. Pero que hay una variedad de términos, orgánica, evolución, que si os parece, a partir de ahora, me abro a ruegos, preguntas, sugerencias, peticiones y cualquier cosa que os parezca, porque de esa manera yo os he dado, no sé durante cuánto tiempo, porque al final el reloj me lo he dejado, espero que no demasiado, no haberos aburrido, y ahora cualquier tipo de pregunta que queráis hacer, pues empezamos un diálogo y un debate de lo que surja. Preguntas. Venga. ¿Existen campamentos arqueológicos? Te voy a decir, desde mi poco entendimiento, que yo sepa, no. Y te voy a explicar el porqué desde mi corto entendimiento. Porque yo, pese a ser doctor en historia, soy de historia contemporánea, del siglo XX. Y para el tema de tercios no dejo de ser un aficionado como todos los que estáis aquí. He leído hasta donde he podido.
Entonces, yo no sabría decirte si a nivel académico existe algún tipo de intento de excavación. Lo cierto es que debe haber, por la sencilla razón, no tanto de campamentos como en época romana, como en obra de fortificación y obra de asedio. Porque el campamento del tercio no es tanto como el campamento romano, que la propia legión se la construye, sino que los soldados de las compañías son distribuidos entre la población civil, con lo cual no es posible esperar un auténtico campamento al modo romano durante bastante tiempo de duración. Eso sería lo primero. Y lo segundo, tampoco hay cuarteles. Sí se hacen cuarteles en Sicilia y en Nápoles, porque esta costumbre de distribuir a los soldados entre la población civil tiene unos problemas tremendos. Así que, ya que sabes que siempre vas a tener tercios acantonados en Sicilia y Nápoles, lo más inteligente es que comienzan a tener el germen de lo que hoy serían nuestros cuarteles militares. Entonces, yo entiendo que en Sicilia y en Nápoles tiene que haber antiguos cuarteles de tercios tanto españoles como italianos acantonados allí. Y que si nos vamos a distribuir por Europa, más que nada lo que puedes encontrar son obras de fortificación y de asedio. Pues yo qué sé, el de Valenciennes, que es una ciudad francesa, ahí tendrías un doble círculo. A lo mejor estamos más acostumbrados a imaginarnos el doble círculo de César en Alesia. Y ese es el típico fortificación de un ejército en campaña sobre una ciudad. Cerca sobre el interior y cerca sobre el exterior, esperando a que siempre llegue el ejército de refuerzo. Cuando llega don Juan José de Austria, se sitúa en las cercanías, establece su trinchera de defensa y su campamento. Lo que ocurre es que probablemente sean unas obras tan de tienda de campaña que la posibilidad que tengamos de excavar un campamento en campaña de un tercio me resulta bastante difícil. Pero vamos, lo que son antiguos carteles, eso yo creo que sí, sin ningún tipo de problema, sobre todo donde ha habido tercios, que es sobre todo posesiones italianas. ¿Me puedo hacer un comentario? No sé si Sí. en caso. Hace poco descubrieron los restos de la batalla de Vic, las tropas suecas contra las tropas españolas y luego Las imperiales. las imperiales. Y entonces hay una exposición en Suecia en uno de los museos y ahí pues tienes digamos, han visto pues unas armas, como digamos, cómo peleaban por las heridas que tenían, los tiros de arcabuces, es interesante, sí, un poco de esa información, es una curiosidad. Sí, o sea, claro, porque lo que es el investigar un campo de batalla es como si te vas a Nordlingen ahora mismo y quieres hacer una serie de catas, seguro que tienes que tener. No eran tercios españoles, pero bueno. Claro, pero el concepto ese, claro, los que son de arqueología antigua, que es solamente el campo de campamentos romanos que tienes, ahí sí. O sea, porque además luego son estancias de mucho tiempo. Pero estos son ejércitos que como se van moviendo tanto... O sea, en este caso, por ejemplo, estudiaron el campo, o sea, el campo que ocupaban, digamos, cómo pudo ser el encuentro de las dos fuerzas, etcétera, ¿no? Interesante. Sí. Interesante. Estudiaron muchísimos restos de soldados, unas cosas bastante gruesas. Es una cosa curiosa sobre todo luego cómo se despojaban a los muertos de todas sus pertenencias. Es que el saqueo de la época era... Yo no recuerdo en qué momento lo leí de un soldado español que después de la batalla de Nordlingen fue el soldado español mejor vestido de todo el ejército porque había saqueado el cuerpo de un coronel sueco. Y entonces, como le había cogido todo, claro, llevaba unas riquezas y unos ropajes, aquello maravilloso. Y por cierto, y por curiosidad sobre los ropajes, y el soldado español cuando entraba en combate se ponía sus mejores galas. O sea, porque justamente, o sea, les daba mucho honor el demostrar que como grandes veteranos que eran, ellos habían invertido en su vestuario y a la hora de combatir, sí. No, también, porque cuando dejas en el campamento, luego había mucho amigo del ajeno y mucha pérdida de campamento con... Era un estilo porque te lo haces que soldado
Era todo un estilo personal, porque si ustedes recuerdan a Don Quijote, cuando Don Quijote y Sancho de la Morena se encuentran con uno que está ermitaño porque le ha dejado la novia, la novia le ha dejado fascinada por un soldado que ha vuelto de la guerra y que resulta que se sabe todos los cotidianos de la corte, las últimas historias, las canciones. Y dice Cervantes, aunque no tuviera dinero, aunque fuera como diríamos a la de todo aquí, procura ir como un gallito, Sí, sí. con 4 cosas, parece que tiene 14 vestidos, luciéndose, tal. Que tenemos la imagen, yo creo que un poco, también es otra época, Sí. ya del siglo XVII, de los soldados de los tercios como raídos y tal. No, para ellos es una cuestión de honor, sacando de donde pueda ir como gatitos, y lo más dibujosamente posible, o que lo parecieran, o tal. Sí, el ser ostentoso. Es que hay una cosa que es cierta, como lo has mencionado en todas las motivaciones, es que cualquier hijo de un artesano, Sí. el síndrome el capitán Contreras iba para Platero y dice que no, que para ellos es un ascenso social. Un soldado era ya prácticamente un hidalgo. O se le tenía cortado porque llevaba espada y claro, si hay algo en la sociedad es mucho de gran orgullo. Y por eso lo del señor soldado. Sí, lo de señores soldados. Lo que no tolera que les hablen alto. Es que, bueno. El que cualquier desplante era una ofensa. He leído, no recuerdo, que también el hecho de llevar la ropa limpia y eso era porque también su conocimiento ya en su veteranía, sabían que después de una herida de esto, llevar ropa sucia, también por el tema de las infecciones, que eso podía... No del todo. La herida en ayuda también, alguna herida del estómago. No, pero que además es una costumbre que yo creo que general en todo el Generaron por eso. todo el mundo, el de lavarse y con esa ropa limpia por el mundo. Yo creo que es una cosa extendidísima, porque todo es extendidísima en montones de médicos. El lavarse con esa ropa limpia lleno de sangre. Claro, no lo sabría, pero efectivamente evitaban infecciones muchísimas. Una cosa que quería añadir, que es muy gracioso, no, pero que es muy gracioso. A mí lo que me llama mucho la atención de los soldados de esa época, Rafael ha hablado de su profesionalidad. A mí lo que me llama la atención todavía hoy en el siglo XXI, la conversación espera. Sí. Eran tíos capaces en su vida de servir a la infantería de piquero, antarricero, de no sé qué. Pero se dio una mayoría contra las históricas de la compañía de caballos de raza, de la Pedro. La infantería, caballería, a lo que fuera, pero estoy luchando contra los argelinos. Su modo de combatir en escenarios completamente distintos. Al año siguiente están en Holanda luchando contra los holandeses o contra los franceses, o en una galera, o en un galeón que era también completamente distinto una galera. Y da igual en qué cosa alucinante, los versátiles en qué continente están. Enemigos completamente distintos. Porque luchan contra moros filipinos, luchan contra escenarios que no tenían nada que ver. Y el que no sabía es que era un soldado. Contra piratas chinos en 1574 en Manila, contra piratas y ronin japoneses en 1582 en Cagayán, luchas contra turcos, contra argelinos, contra holandeses, contra suecos, contra imperiales, contra luteranos, contra lo que sea menester, por tierra, le falta por aire, o sea, porque por tierra y por mar, o sea, daba exactamente lo mismo por donde te los encontrases. Y son, además es que es eso, es 150 años de hegemonía, que significa, no es que venzas en todas y cada una de las batallas y todos los combates, pero es que a lo largo de 150 años, el 80-90% de los combates por mar o por tierra vencen las tropas y los ejércitos o las flotas de la monarquía hispánica. O sea, yo con Agustín tengo pendiente el escribir uno bien dedicado a
Octavio de Aragón, porque un tipo que en 1616 bombardee Constantinopla, Estambul, y salga vivo y entero, y es una de las muchas que el tío te organiza en la flota del Gran Osuna. Y dice, o sea, pero perdóname, ¿que hicimos qué? Que sí, que metimos 4 galeras en el mismísimo puerto de Estambul, que nos liamos a cañonazos y que encima salieron sin que les tocaran un pelo. Y como decía, pues supera eso, más armadas holandesas, más armadas francesas, portuguesas, juntas, separadas, por grupos o por lo que quieras. No he mencionado para nada los rodeleros, que yo creo Sí. que tienen una cierta importancia al principio, y luego en la parte embarcada, precisamente. En la parte embarcada sobre todo, por eso lo de los espacios. Porque de hecho muchas veces las picas en galeras se abandonan o utilizas media pica o un chuzo y lo que te funciona mejor justamente es el rodelero, que es el que tendríamos aquí, el que va más acorazado, le faltaría la rodela, el escudito pequeño y redondo, porque en un espacio bastante más corto es más estrecho, es mucho más cómodo a la hora de fuera el colarse entre las picas, al final. Sí, sí, aunque tengas esa utilización inicial, En los prototercios. pero por eso es la flexibilidad del tercio, es decir, hablar de los tercios y de una unidad y tratar como de sentar cátedra, los tercios eran así, perdóname, en 150 años, o sea, un tercio del 17 no se parecía a uno de principios del 16 ni de broma. O sea, ni en el armamento, ni en la forma de combatir, Ni en la proporción de ni en las armas que hay dentro, ni la cantidad de gente. pero justamente porque vas cambiando y de repente llega el Duque de Alba y dice, ostras tú, qué interesante los mosquetes, que son más pesados que los arcabuces, pero tiene una potencia de fuego mayor y resulta que va introduciendo los mosquetes a tal punto que cuando aparecen los mosqueteros, siempre parecen mosqueteros franceses, pues, mosqueteros españoles del Duque de Alba. Y entonces llegan los mosqueteros, o sea, todo el mundo casi les hacía reverencia porque era como lo más de un tercio era ser mosquetero. Porque como cuando ya esta gente llegaba, es que me iba a solucionar un combate. Hay una cosa muy graciosa, no sé si usted lo puede confirmar, pero era de unos militares que estaban destinados en Bruselas, la Jefe de la OTAN, que se habían estado mirando los archivos del ejército que siguen en Bruselas, y me comentaban algo graciosísimo, porque todas las mentalidades según las épocas. Un viejo maestro de campo encarta a Felipe V, muy dolido, porque el rey quiere poner uniforme a sus tropas. Y muy dolido, ¿por qué? Porque son las mentalidades, la cuestión del uniforme. Pues, ¿qué quiere su majestad? Ponernos libreas de criados. Claro. No, un soldado español de los tercios era eso, como un gallito de pelea, su personalidad, aquí estoy yo, hasta en la diferencia estaba la gracia. De repente, y vestidos todos igual. Justamente. Bueno, había el famoso, bueno, uno de los tercios llamados el tercio de los galades, ¿no? Porque iban así todos con plumas, todos de color, y además el Duque de Alba, por ejemplo, siempre decía celeste en las campañas, cuando en campaña decía celeste. Y además, pues, decía que se hicieran de colores porque así daba la sensación de que eran muchos más. Pues iban todos del mismo color que parecía una gota de sangre. Entonces, por eso pues, cada uno decía cómo podía ir con el mejor que podía, realmente. A mí me gustaría puntualizar una cosa que tú has apuntado cuando es solo el término escuadronal. Sí. Uy, se podría formar el escuadronal. Bueno, a mí me gustaría puntualizar que el tercio es una unidad administrativa. Sí, sí, No sí. de combate. Claro, es de paga. Escuadrones que pueden ser uno o varios, según la materia, según el planteamiento del pero escuadrones. Y los escuadrones pueden ser formados por un tercio o por varios. Pueden estar formados por 2 tercios, o por compañías de 2 tercios, o por compañías de distintas naciones. Entonces puede haber un escuadrón que en combate tenga 3 compañías de España, de 2 italianos y 3 alemanes. Y de alguna manera se entiende. No sé cómo, pero se entiende. Entonces, son conceptos... Sí, sí, ese sí. Sí, sí, es muy bueno. El del tercio, porque cuando te dan el contrato, lógicamente es con paga.
Entonces, en lo de unidad administrativa, luego de combate, es organizo lo que buenamente pueda, quiero o me interesa. Sí, sí, lo de escuadronar, lo de mezclar, en ocasiones sí, mezclas de distintas naciones. Y lo que tú apuntas, Santiago, y el cómo se entendían. Vaya usted a saber, en latino o en español. Son las dos opciones. Los toques de tambor son comunes, sí, porque Sí. supone que los tambores en los tercios controlan los toques de distintas naciones. Pero, no sé, es en la aplicación práctica. Es verdad, no recuerdo yo en qué batalla, además engañaron a los franceses haciendo toques de tambor de españoles, con lo cual les despistó pensando que llegaban tercios españoles de refuerzo cuando eran de otra nación que aprovecharon a utilizar esto. Y la otra está muy de moda últimamente en Internet, el himno de los tercios. A ver, lo siento, pero hay que agradecerle al menos al águila roja iba a decirle al águila audaz, al águila roja, que por lo menos la serie de televisión, pese a ser históricamente un auténtico espanto, pero como suelen ser todas las series de televisión y muchas de las películas, pero por lo menos que tuviera la genialidad de tener que inventarse un himno de los tercios a petición de los guionistas o algo por el estilo, y que ahora, pues hasta en los distintos desfiles o en determinadas reconstrucciones, utilices un himno. No. Los de verdad no. Bueno, es que lo que he podido hablar sobre el milagro de Empel últimamente y el tercio viejo de Zamora. A ver, pero entender una cosa, es decir, si tampoco pasa gran cosa, es decir, se trata de difundir y de divulgar. O sea, yo no tengo ningún problema en equivocarme y no saber, en escribir un primer artículo que escribí volviendo sobre los dragones de Cuera y tener 2 errores de principiante. ¿Y qué ocurre? ¿Qué pasa? Oye, pues es verdad. Oye, pues gracias por decírmelo. Claro, lo bueno es que puedas hablar y que llegue un tipo que haya leído más de lo que ya haya leído yo y me dice, oye, no, que esto no es así, o que esto es de otra manera, o que deberías leerte el libro de no sé quién, que es muy bueno, la tesis doctoral del otro, que tiene unos aportes buenísimos. ¿Por qué? Porque hoy en día a mí cada vez me gusta más lo de la recreación, porque bien hecha, como historia en la calle, es impagable. Pero es impagable sobre todo para los niños. O sea, para los mayores es impagable, pero para los niños es maravilloso. Eso de decir, mira, bonito, y coger y llevar a unos tipos vestidos de tercios o vestidos de lo que sea, mira, esto es un soldado de no sé qué año, y entonces que le puedas explicar, ay, esto, pues yo pensé que era... Dime. En la ciudad de Aljaca este año Sí. hicimos una recreación de tercios. Entonces, en lo que era la sala de guardia, improvisamos una recluta. Y ver a una niña tamaño tapón de alberca, más de 5 palmos de sol, haciéndole tomar el juramento, entregándole el dinero, haciéndole firmar por el... Y que cuando ya se la llevan sus papás encantados ante la fotografía, se da la vuelta y dice, bueno, ¿cuándo embarcamos? Eso es precioso. Por eso, mirad, lo lamento, o sea, lo haremos más veces. Yo os cuento en más veces. Y entonces, termino con 2 cosas. Mirad, la idea que tenemos en la librería es que no solamente sea librería donde tú vienes a comprar libros o donde puedas estar en la parte de arriba y estés charlando con otro que también sabe. Es que esto sea un centro cultural, un centro de reunión. Entonces, allí al fondo, acabamos de traerlo, tenemos que limpiar porque encima de estar del guardamuebles nos lo han dejado en hecho cisco. Nuestro subtítulo es El Rincón de la Historia. Donde quien quiera, cuando quiera, en el número que quiera, me da igual que sean 5, que sean 52, podamos decir, Rafa, podemos ir a la librería porque vamos a ir 5 y vamos con un juego de mesa a pasar la tarde. Digo, veniros. Que vamos a hacer 52 porque queremos hacer una charla sobre, me da igual que sea la 9ª, la invasión de Polonia en septiembre, que juro que pondré Wagner además, porque si no, no tiene ambiente, o cualquier otra cosa. Que quiero quedar con 5 amigos y que no que me damos sitio, pues
Primero pasamos por la librería, estamos un rato, charlamos para montar charlas, conferencias, actividades y lo que os apetezca. Eso es la primera. Y la segunda es, una vez que ya consigamos ponerlo todo bien, porque de momento está puesto pero no está vestido, que estamos de bisoños. Entonces, cuando seamos un soldado un poco más veterano, ya que yo esté vestido y más colocado, nuestra idea, sobre todo la primera, mía por lo menos, es organizar un taller sobre los tercios. Y ojo, un taller no es que yo llegue aquí y durante 5 días, por 2 horas, os dé una clase magistral de lo mucho que yo sé, sino que durante 5 días a 2 horas nos reunamos, digo lo mismo, 5, 7, 12 o 23, y montemos un taller sobre tercios. Y un día puede ser que 2 vengáis de recreacionistas de tercios y expliquemos, no necesariamente yo, sino la persona que viene, que nos diga, mira, y yo voy así por esta razón, y por esto otro, y vestían de esta manera, y que podamos leer a Alonso de Contreras. O sea, que no sea... Es que estoy muy aburrido. O sea, Agustín también me comprende porque en parte compartimos la misma idea. Estamos muy aburridos del mundo académico polvoriento que solamente se leen entre 3 y lo único que sistema es quién ha publicado más y quién tiene más libros y yo rebato tu palabra de la página 17 del 5º párrafo porque no es correcto. O sea, yo creo que la historia que la vivimos mi hermano y yo de pequeños es pasártelo bien. Y pasártelo bien y coger un Alonso de Contreras y disfrutar. Y pasarte un fin de semana en Jaca y desde luego lo de la niña es embotellarlo. Es precioso. Aparte del grupo de creación, sabes que tenemos el Club de Dragón de Juegos de Terror haciendo de aquí. También. Y ese sí que nos bisoñan. Vamos, lo fundamos en el 84. O sea que Sí. Aquí mi amigo el veterano ya tiene unas cuantas conchas. Para lo que queráis. No, pero por supuesto. Es que digo, con palabras y sinergias para lo que queráis. Pues entonces, tranquilo que mira el espacio. Oye, que sí. Que te invite, en el buen sentido de la pues nos vamos para allá. Pues nos vamos para allá. Que se trata de eso, de que entre todos intentemos buscar colaboraciones lo mejor posible. Una pregunta, el fin de la pica como ahora lo marcó el uso ya de la artillería, Lo marcó la bayoneta. Lo marcó la bayoneta. La bayoneta 109. Sí. La auténtica celebración es cuando puedes disparar y tienes una media. Claro. Esa es la auténtica. Cuando tienes una media pica. Justo. Tienes una media pica y además puedes disparar. Claro. Lo de ponerle un tapón. Es que te has quedado con la media pica y ya no puedes disparar. No. Es que, oye, ¿cómo? Intenta cargar con la bayoneta. Dejas la mano. Pues muchísimas gracias y espero que sea la primera de muchas. Venga. Con la venia vamos a desconectar aquí de internet. Si consigo ver dónde se desconecta. No sé si lo sabes. A ver. Finalizar en vivo. Llame. Y esto dice finalizar.